hubo en algún momento depresión, cuando ya, pues ya estaba en el llamado y decía, pero yo extraño hacer show, ya llegó sábado, sentir esa ansiedad de decir, ahorita estaría diciendo mis mejores chistes. Decir, híjole, ¿qué vamos a comer hoy, no? Y me habla mi cuñada Jenny, ella trabajaba en banquetes. Venimos a un servicio de banquetes cerca de tu casa y vamos para tu casa. Ni chance me dejaron de decirles que no. Después de haber sido el gran Chopin, de ganar y pedir lo que yo quisiera, ahora depender de Dios. Sí. Pero me di cuenta que esa prueba Dios me hizo que la pasara, pues para empezar mi camino en fe. Claro. Hasta ahora yo vivo de fe. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lari y esto es Confesiones, un espacio donde mucha gente va a venir a dar su testimonio, pero no cualquier testimonio, un testimonio de fe donde Dios se ha glorificado. Y como ya lo saben, somos parte de la familia Semilla. Estoy muy emocionada porque este es el primer episodio. Y saben, yo estaba pensando a quién iba a entrevistar. Surgieron muchísimos nombres, pero hay una persona que me ha inspirado muchísimo y a muchísimas personas. Su testimonio me voló la cabeza. Pero saben, lo que más me gusta de él es que su testimonio sigue caminando y me sigue volando la cabeza. Así que yo ya no quise seguir buscando y dije, tiene que ser él. Él es mi pastor, Víctor Hugo Marmolejo. Un aplauso para él. Pastor, ¿cómo está? Bien, Dios les bendiga. Un gusto estar aquí en Semilla. Una bendición, Lari. Que podamos tener este espacio, que podamos hablar de las cosas que Dios hace. Muy contentos, muy felices y pues gracias por la invitación y estoy aquí a las órdenes de todo lo que pueda venir. Yo me emociono muchísimo y es verdad, o sea, estábamos como pensando en producción como a quién invitamos y yo dije, pues ¿quién más? O sea, ¿por qué le estoy buscando por fuera lo que realmente tengo en casa? Muchas gracias. Un testimonio que a muchísima gente le ha impactado y le ha bendecido. Sí, muchas gracias, pues creo que Dios sigue trabajando en nosotros y bueno, pues me siento muy honrado, muy feliz. Gracias por la invitación, el poder ocupar esta silla donde van a venir muchos más. Amén. Para hablar palabras de confianza, palabras de verdad, palabras de ánimo. Y bueno, pues gracias a Semilla por la invitación. Y estoy muy feliz de poder compartir parte de mi vida. Yo no sé ni qué preguntas me van a hacer, yo no sé ni qué va a suceder, pero aquí estoy. Gracias, Lari. Yo quiero iniciar preguntándole, ¿quién es Víctor Hugo? No quiero saber como el pastor, el pasado, el papá, el esposo, sino ¿quién es Víctor Hugo Marmolejo? Pues soy un hombre. Iba a decir un joven, pero no, un hombre. También, sí lo es. Bueno, sí me veo, pero tengo mi carrera de años ya. Voy a cumplir 54 para que se den una idea de cómo Dios es bueno y ese es mi primer testimonio. Sí. Y no parezco de 54. No, Pero Víctor Hugo es un hombre noble, sencillo. Víctor Hugo es un papá de 2 hijos y abuelo de 3 nietos, esposo de la mujer más maravillosa, mi esposa Ivonne. Víctor Hugo es un hombre leal, un hombre que puede levantar su cara moralmente, también sobre cualquier asunto, un hombre que ama a Dios. Víctor Hugo ama a Dios y que ha dejado su trabajo. Víctor Hugo ha dejado su trabajo por más de 29 años. Estuve trabajando de payaso profesional. Un hombre que dejó su trabajo por servir a Dios. Víctor Hugo es un hombre que se crió en un hogar de 10, mi papá y mi mamá, y éramos 8. Wow. Un hombre que ha visto la vida desde el comienzo difícil, una vida humilde, pero que trae muchas enseñanzas para lograr ser el Víctor Hugo que ahora soy. Un hombre bendecido, un hombre feliz, un hombre que ha puesto su vida y el control de su vida en Dios, y muy contento de todo lo que ha pasado en mi vida en estos 54 años. Qué increíble. Platíqueme un poco cómo fue crecer con 8 hermanos, cómo fue su niñez. Pues fue difícil. Mi papá era taxista
y daba clases de música por la tarde. Un hombre muy trabajador que tenía que trabajar mucho por mantenernos a todos. Un hombre que se desgastó por mí, por mi familia. Fue difícil porque yo fui el más pequeño de los 8 y entonces a mí me tocaban pues los pantalones de los más grandes hasta los más hasta mí. Fueron hermanos 4 hermanos y 3 hermanas. Okay. Entonces algo que siempre me da risa recordar de mi niñez es que los pantalones me los iban dejando a mí porque pues yo era el más pequeño y se empezaban a hacer hoyos y les empezaban a poner a planchar parches, claro. Los parches que se planchaban. Sí. Pero llegó un momento en que ya eran tan grandes los hoyos que vendían unos luchadores así grandes. Ajá. Y pues ya eran luchadores de aquí hasta acá. Wow, moderno. Entonces sí, una vida, yo no me sentía pobre, yo no me sentía triste, vivía muy feliz, pero sí ahora que pues he crecido sí me doy cuenta que pues fue una etapa difícil, pero gracias a Dios por la vida de mi madre y de mi padre, que fue muy trabajador para sacar adelante a 10 desayuno, comida y cena, y bueno, fue parte de mi niñez, una niñez pues sí un poco difícil. Y es que creo que cuando somos niños como que no nos damos cuenta de lo que nos hace falta, ¿no? Solo jugamos, somos felices, como es lo que nos tocó en ese momento, como que no aspiramos un poquito más, ¿no? Así es. Se vuelve un poco complicado, pero ¿qué pasa en su juventud? Cuando se empieza a dar cuenta a lo mejor con los amigos, ¿no? Que a lo mejor tienen un poquito más, que a lo mejor sus pantalones no están parchados con luchadores. Así ¿Qué es. pasa con usted? Pues se da uno cuenta de que la vida que estoy viviendo, me doy cuenta que la vida que estoy viviendo, sí hacen falta algunas cosas, ¿no? Llegas a la secundaria y desde la primaria empiezas a ver, pues, que sí hay algunas necesidades, ¿no? A lo mejor tus zapatos, Claro. Lo que está de moda. Sí, no, pues, si tú quieres los de moda, pues Claro. te tocan los zapatos que de los que hay, ¿no? Y empiezas a crecer viendo, como tú dices, no se siente uno pobre, no se siente uno, pero sí empiezas a ver que hay cosas que pues no puedes tener, ¿no? Sí, cosas que en casa no hay y que tienes que esperar a tenerlas, ¿no? No como otros que pueden tener muchas cosas. Yo recuerdo que cuando eran los Reyes Magos y todo eso, a mí no me decían los Reyes qué pedir. Si no me decían, escoge, sino más bien los Reyes me decían, tienes que pedir esto. Y siempre era la misma bicicleta, pero pintada, ¿no? Que la pintaron, wow. Sí, y soldaditos, canicas y cosas así. Entonces sí, gracias a Dios, pues viví feliz y la adolescencia muy con algunas cosas difíciles en mi vida. Entonces fue difícil igual llegar a la juventud. Y difícil como que ¿qué recuerda de esa adolescencia que dicen esto me marcó muchísimo? Pues cuando yo era adolescente, el ir a la secundaria, y recuerdo cuando teníamos que ir a comprar los útiles de todos, porque éramos los 8. El taxi que mi papá trabajaba era un taxi que él tenía que pagar una cuenta. Sí. O sea, no era propio. Y recuerdo mucho ver la cara de mi papá, cómo es que nos daban las listas de útiles y después zapatos y todo. Entonces recuerdo desde la primaria y mi adolescencia, pues sí, ese esfuerzo y el decir, híjole. Y pues, a veces uno ni los aprovechaba, ¿no? Uno no mira el esfuerzo, ¿no? Sí. No se da cuenta, exacto. No se da cuenta de que es un gran esfuerzo el que los padres hacen, y uno llega y avienta los cuadernos y los pierde. Pero sí recuerdo mucho el llegar a las papelerías y con las listas y mis papás pues tronándose los dedos, ¿no? De todos. En la adolescencia comíamos muy pocas veces carne, muy pocas veces comíamos pescado. Entonces los guisados también eran más sopes,
que eso. O sea, no que esté mal, sino realmente es una situación donde pues no había muchas cosas que podíamos tener. Y en ese lapso, ¿qué papel tomaba Dios en sus vidas? ¿Ya lo conocía? ¿Ya sabía de Él? Como dicen, solo había como escuchado del tal Jesús. Mi papá, él sí era cristiano, de una familia cristiana, y mi mamá pues era católica. Entonces mi papá empezó a hablarle a mi mamá del Señor, y empezaron a caminar juntos ya en el cristianismo. Mis hermanos mayores, ellos empezaron ya a acercarse más a Dios, y ellos me invitaban a la iglesia, yo era el menor. La verdad, mi vida fue, pues a veces de no querer ir a la iglesia. Yo ya empezaba a escuchar de Dios, pero pues no quería ir a la iglesia. No quería ir a los campamentos, no quería tener pues una búsqueda con Dios. Pero sí empezaba yo a escuchar de Dios y veía que en casa cantaban canciones para Dios, alabanzas. Pero yo realmente no quería meterme mucho a las cosas de Dios de joven. Sí, lo veía como una imposición, como que ahora qué está pasando en mi casa, al principio no era así, ¿no? Ajá. Y aparte, pues los amigos, a lo mejor que la fiesta o andan para calles, pues está más divertido de este lado, ¿no? Sí, pues es así lo ve uno. Ajá. La fiesta es más padre que a veces buscar a Dios y sí, uno está joven. Entonces uno prefiere la fiesta que acercarse a Dios muchas veces, ¿no? Así es. Llega un momento de su vida que su vida literalmente se vuelve de colores, confetis, muchísimas cosas, y es cuando llega Chopin con usted. Sí. ¿A qué edad o en qué época de su vida usted dice, voy a ser payaso? Porque yo creo, bueno, por ejemplo, he escuchado algunos otros testimonios que dicen, bueno, mi papá es doctor, quiero ser doctor, ¿no? Sí. En este caso su papá es taxista. A lo mejor usted decía, yo quiero ser taxista, pero ¿en qué momento usted dice, yo quiero ser payaso? Sucedió que me invitaron a trabajar a unas promociones donde promovíamos todo lo que era de Resistol. Entonces a mí me invitan a ser un animador. Y entonces eran los tíos de mi esposa, ahora es mi esposa, y ellos manejaban todo lo que era Resistol 850, y llevaban un robot, un animador y un edecán, íbamos a las escuelas, regalábamos gomitas, a lo mejor alguien por ahí se acuerda, yo fui el que les di las gomitas, las regritas. De nada. Gracias. Y bueno, pues empecé a ser animador, y mi esposa, siendo de una familia de payasos, sus tíos ven que mi hermano y yo tenemos pues como la idea de hacerlo, que podíamos hacerlo. Y un día nos dice el payaso Botoncitos, nos dice, oigan, ¿por qué no hacen mis shows? Ustedes pueden hacerlo. Y no sabíamos ni maquillarnos, ni teníamos nada, ni teníamos equipo. Y él nos dijo, yo les presto todo, yo los maquillo, vayan. Y ese día hicimos 2 shows, mi hermano y yo. Y le dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y nos dijo, hagan lo mismo. ¿O qué? Hagan lo mismo que hacen de animadores. Nada más que con maquillaje. Y bueno, pues hicimos lo mismo con maquillaje. Y mi hermano ya le decían Chopito. Mi suegro le decía Chopito porque él también era payaso. Mi suegro Yoyito. Dice, es que es como un conejito. Y bueno, y él dijo, bueno, pues yo ya tengo, ¿no? Y yo dije, pues... ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Ya estaba maquillado, ya nos íbamos al show. ¿Y quién soy? Entonces llevamos una guitarrita. Y en ese entonces, hace 29 años, dijimos, bueno, pues músicos, Chopin. Uno de mis hermanos estaba ahí y me dijo, no, pues Chopin y Chopito, pues no queda. Y entonces eso muchos no lo saben, se va a quedar ahí, como que muchos no saben de los que fueron mis niños de payaso. Y entonces se leyó Chopin y Chopito. Y entonces dijimos, bueno, pues por hoy. Y ya nos fuimos a trabajar. Terminando el show, se acercó una señora y me dice, oye, ¿qué tienes para el siguiente sábado? Y pues yo no tenía nada, ¿no? Hambre. Y dije, déjame checar a ver si puedo. Y ya dije, no, sí podemos. Ya cancelé unas cosas. La clásica de sí podemos. Ya cancelé. Y me dice, ¿cuánto me va a cobrar? Yo ni sabía ni cuánto había cobrado el tío. Dije, pues lo mismo. Y de ahí empezamos Qué listo. Y gracias a Dios,
empezamos cada sábado, así por 29 años. Así empezó Chopin, una carrera. ¿Cuál es una anécdota de payaso que usted recuerda y estuvo así padrísima? Que dicen, no, ese día a mí me voló la cabeza. Una anécdota que recuerdo de mis inicios o de... Bueno, son varias. Claro, 29 años. La primera, bueno, una es que pues, entrábamos corriendo cuando nos presentaban y bueno, pues estaba ya la fiesta, ya estaba la música y que nos presentan y entro yo corriendo y abajo había una viga de madera y teníamos los zapatotes de payaso. Entonces entro corriendo, yo viendo a la gente y la viga cruzaba por la entrada y entonces mis dos pies ya empezó el show. Sí, pues caí encima, recuerdo que eran como una banca de madera y les caí encima a todos de los que estaban sentados. Ajá. Y entonces pues todos empezaron a aplaudir porque pensaron que así era la entrada, ¿no? Que yo me... Sí. Y recuerdo mucho eso que... Qué buen actor todo. Sí, entonces otra, ¿no? Pero no, realmente no era una, algo planeado, sino algo que sucedió. Otra ocasión, pues como íbamos muy rápido, gracias a Dios tuvimos mucho trabajo de payasos y éramos de los que íbamos por la calle buscando el número y antes no había, como hoy, que está el Waze. Ajá. Y pues era preguntar, oiga, ¿dónde está la farmacia? Sí. ¿Dónde está y llegabas a la fiesta. Claro. Entonces llegamos y vimos globos y dijimos, híjole, no, ¿qué es más adelante? No, pues, entonces vimos gente más adelante. Ahí es. Y nos paramos y empezaron a bajar todos los muchachos. Y de repente veo y empiezan a cruzarse las bocinas y todo para el otro lado, ¿no? ¿Qué pasó? No, ellos habían instalado ya en un velorio. Y entonces ya cuando me iban a presentar dijeron, no, es que aquí es un velorio y enfrente era la fiesta. Entonces yo los veía por la calle bien chistosos cargando las bocinas, los tripiés y todo como hormiguita. Entonces también así de, híjole, aquí no es, ¿no? Muchas anécdotas en tantos años muy padres, muy felices, un tiempo muy bueno. Hay una frase que utilizamos mucho en el medio que dice el show tiene que continuar. El show tiene que continuar. Y hubieron algunas ocasiones donde a lo mejor usted estaba pasando por una situación súper difícil, sufriendo, enojado, no sé, y tenía que dar show. ¿Cómo eran esos días? Pues es real, todos los que nos dedicamos a hacer reír o ser parte del espectáculo, tienes que olvidarte de lo que estás viviendo en casa, o los problemas o la enfermedad, y trabajar, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que un sábado, por madrugada del viernes para hacer sábado, empecé a sentir un dolor y empecé a sudar mucho, pero bastante. Y tenía cálculos en los riñones. Se despierta mi esposa y me dice, ¿por qué te metiste a bañar con ropa, no? Dije, no, es que yo tengo mucho dolor y estoy mojado. Y yo tenía que hacer 5 shows. En un día. Y aparte, pues yo tenía que pagar las escuelas y los compromisos que, digo, yo tengo que trabajar, ¿no? Como todos los padres, ¿no? Claro. ¿Sí? Y solo recuerdo que mi esposa, pues, oró por mí. Uh-huh. Y pedimos, yo le dije, Señor, déjame hacer estos 5 shows. Y ya después, si quieres, me llevas, ¿no? Y me puso una venda y me fui a hacer los shows y gracias a Dios sí con dolor. Y ya cuando regresé a hacer todos los shows, ya pues como yo le dije, nada más déjame hacer los 5 shows, le hubiera dicho que mejor me lo quitara. Ajá, sí, exacto. Me dio muy fuerte. Ajá. Pero sí, todas las funciones tuve que estar trabajando con dolor, con mucho malestar, uh-huh. Pero tuvimos que salir adelante. Sí, eso fue que recuerdo que era bastante dolor. Otra ocasión se metieron a robar a tu casa, uh-huh. Y mi esposa pues estaba sola porque mis hijos se iban conmigo al show y pues tuvimos que acabar los shows y solo ver que ella estuviera bien, uh-huh. Pero esas cosas de decir, híjole, ¿cómo iba a estar? Y ella hablaba llorando y ven, y pues ya vamos, pero estás bien y sí, o sea, cosas, sí, no es agradable, o sea, aunque teníamos que ir, pero teníamos también la responsabilidad, aunque todo estaba ya bajo control, ¿no? Pero sí, el no ir es cuando mi papá se fue con Dios, tuve que cancelar mis shows. Sí. Gracias a Dios teníamos bastantes shows y tuve que cancelar shows. Y el poder
estar en un hospital y después creo que sí hice 1 o 2 shows que tenía forzosamente que ir y dejar a mi padre en un hospital. Después él se fue con Dios ahí en esa situación, en ese tiempo. Pero sí, el dejar a la familia con dolor, con enfermedad. Y toda la gente te ve riendo, ¿no? Toda la gente te ve feliz. Todos, No ay, tiene problemas, es payaso. exacto. Me platica de su papá, que ya no está aquí con nosotros, pero ¿qué representaba él para usted? Mi papá es, bueno, en mí es algo que yo sigo viviendo de él. No sé cómo decirlo. Es lo que él hizo en mí, como él me formó. Los principios que él puso en mi vida son los que me siguen hasta hoy. Entonces, ya hace como 20 años 15 años que mi papá se fue. Y entonces el poder ser como él me enseñó, eso representa mucho en mí. Un hombre trabajador, un hombre que se esforzó, un hombre que dio la vida por sus hijos. Recuerdo lo que él me decía. Siempre me decía, hijo, cuida los tuyos. Él siempre me decía, hijo, cuida los tuyos. Y son frases que quedan en el corazón. Que tú tienes que, ahora que ya soy padre y veo a mis hijos y veo a mi papá, cómo él se esforzó y cómo lo decía, ahora esa voz tiene más resonancia en ti, ¿no? Cuando seas padre entenderás. Entenderás, exacto. Pero mi padre fue para mí un hombre de mucho ejemplo, un hombre que amó a mi mamá y guardó su corazón solo para mi mamá, un hombre que trabajó como burro y se desgastó su cuerpo físico. Trabajando. Salía a las 4 de la mañana al taxi, venía a desayunar a las 12, regresaba a las 5, se bañaba y se iba a dar clases de guitarra a una delegación. Ahí lo contrataron y hasta las 11 de la noche, y así toda su vida. Se desgastó mucho, se representa mucho la enseñanza de un padre para mí. ¿Siempre fue buena su relación con él? Siempre. Siempre fue buena. Siempre con mi papá fue de respeto, aunque no lo entendía. Él era un hombre muy tranquilo, pero ya cuando se enojaba, sí, muy firme en sus decisiones. Pero siempre procuramos toda la vida respetarle, amarle y ser felices. ¿Y con su mami cómo fue la relación? ¿Cómo es? Con mi mamá, gracias a Dios, pues todo el tiempo que he estado, bueno, que estuve trabajando de payaso, ella fue mi secretaria, los 29 años. Ella contestaba los teléfonos, ella daba los informes y pues siempre fue una buena relación. Una relación buena, nos íbamos a la iglesia, vivíamos contentos, felices. Ahorita hemos tenido un poquito nos hemos distanciado un poquito, pero nos seguimos hablando por teléfono, seguimos teniendo un poco de comunicación, pero siempre honrándole. Okay. Es increíble cómo se expresa de su familia, y me platicaba que gracias a los tíos de su esposa Ivonne es que se convierte en payaso. Pero ¿en qué momento llega Ivonne a su vida? Ivonne la conocí en la iglesia. Ok. En la iglesia fue muy curioso porque a ella no le gustaban los morenos. Y como ustedes ven, pues yo creo que llego a ese estándar. Ok. Ajá. Ella es blanca, de ojos verdes, muy guapa. Sí. Cuando ella llega, ilumina el lugar. Y fue muy curioso porque ella tenía su novio y yo era muy amigo de Ivonne. Ah, ok. Entonces, pero ella nunca pensó en mí, ni yo en ella, porque ella estaba muy flaca y a mí pues no me gustaban las flacas. Ok. Nadie sabe, ¿eh? Córtenle eso. Corten eso. Y yo llevaba a su novio al camión y entonces a mí me gustaba una de sus primas y ella le hablaba a su prima para que nos viéramos y diéramos la vuelta. Ajá. Y un día en la iglesia pues nos despedimos
y nos dimos un beso así como a la mitad. Ajá. Yo creo que ella fue la que me besó. Yo creo que sí. Y entonces nos quedamos así como, ¿qué pasó? ¿No? Ajá. Entonces ya llegué a la casa de mis papás y le hablé y le dije, oye, ¿por qué me besas, no? Y ella me dijo, no, fuiste tú. Pero algo se dio ahí como que el clic, ¿cómo se dice? Sí, el clic. El clic. Y entonces así dijimos, espérame. Y empezamos a conocernos y empezamos así. Y pues hubo una atracción. Yo creo que eso fue de parte de Dios, porque ella es una mujer de Dios. Y yo siempre estuve pidiéndole a Dios una mujer que me dejara servir a Dios. Y bueno, pues desde ahí empezamos a tener ya una relación. Me gustaba mucho mi esposa, su forma de ser. Su forma de ser. Y ella se quita la comida para dársela a la gente. Sí. Entonces ella me gustaba mucho que ella ayudara a la gente, que tuviera atenciones con gente cuando decía, híjole. Y entonces pues nos casamos, llevamos 30 y vamos a cumplir 31 años de casados. Y bueno, pues ahí seguimos siendo felices. Nos peleamos, ella y yo, quién se va a morir primero. Porque nadie quiere enterrar al otro. Nadie quiere enterrar al otro. Pero esperemos que sea por mucho tiempo. Sí, amén. Que Dios nos lleve juntos. Cuando le pregunto de Chopin, se le ilumina la cara. Los ojos son así como que me está platicando de lo mejor de la historia. Sí. Y sé que disfrutó muchísimo, porque aparte he tenido la oportunidad de platicar con algunos payasos y cuando mencionamos el nombre de Chopin, entonces como máximo respeto. Como que el gran payaso, que usted instruyó incluso a muchísimas generaciones, inspiró a varios, ¿no? Que incluso mucha gente conocemos. Pero llega un momento, después de 29 años, que Dios le dice, entrégame a Chopin. Sí. Pues yo empecé a caminar más en las cosas de Dios. Recuerdo que yo le dije a Dios, ayúdame a ser de los mejores payasos. Ok. Y ayúdame. Yo lo tomé como una carrera. Yo estaba estudiando para contabilidad. Y entonces cuando te platiqué que fuimos a la fiesta y que nos pagaron, y entonces yo me di cuenta que yo podía ganar más de payaso que lo que ganaba un contador. Yo ganaba de payaso en un día lo que un contador ganaba en un mes. Claro. Entonces yo cuando vi, dije, híjole, o sigo de contador o sigo contando. Sí. Y entonces dije, bueno, pues voy a meterme de lleno a hacer Chopin, una carrera de payaso, y yo la tomé como una carrera. Yo dije, no me gusta estudiar mucho, ¿no? Yo creo que a muchos. Sí. Y entonces yo lo tomo como una carrera y empecé a crecer, a llegar hasta un nivel donde Dios me permitía tener mucho trabajo y cobrar muy bien. Cuando Dios me dice, a ver, siéntate, tú te crees muy de Chopin, ¿no? Porque haz de cuenta que Chopin llegaba a un verificentro y ya me conocía, ¿no? Sí. Y no, pues pásate. Chopin llegaba a un aeropuerto y lo conocía, ¿no? Un asistente mío tocaba ir al servicio militar y le tocaba marchar. Y entonces el soldado le dijo, oye, tú tienes que marchar. Dice, es que yo trabajo para mis estudios y trabajo con un payaso. Y el soldado le dice, pues al único que conozco es a Chopin. Y le dice, yo trabajo con él y le sella, ¿no? Entonces, muchas puertas, gracias a Dios, se abrieron ahí. Entonces yo me sentía muy feliz, ¿no? tú eres Chopin, oh, qué bueno, oye. Y muchas, por decirlo así, cierta fama, ¿no? Pero empecé yo a ser pastor. Y recuerdo que le hice un show al que era mi pastor en ese entonces. Y me dijo, ¿y después de aquí a dónde vas? Le digo, pues voy a Veracruz. Voy a hacer 3 shows allá. Y regreso porque tengo que estar en la iglesia. Y él me dijo, pues así como vas, es un desgaste muy grueso. Y en 5 años vas a enfermar. Y bueno, pues, y él me dijo, ¿en qué te quieres desgastar? Y ahí fue la decisión. Y le dije, pues yo quiero servir a Dios. Dijo, bueno, pues tú chécalo. Y hablé con mi esposa. Mis hijos todavía estaban en la universidad. Y ella dijo, pues todavía no.
seguí trabajando y un día mi esposa predicó en la iglesia y le dijo a la iglesia, yo estoy deteniendo la bendición. Y entonces mi esposo tiene que dejar de ser Chopin. Y bueno, pues ya de ahí hablé a la oficina y les dije, oye, ¿cuándo es mi último show? Y me dijeron, de aquí a un año. Yo tenía todos los meses, no lleno, pero sí bastante trabajo. Y bueno, pues dijimos, ya hasta ahí. Y pues costó mucho trabajo. Y es que al final es como un duelo, ¿no? Porque se está despidiendo de alguien. Ya se fue, ya no está conmigo. ¿Qué tan difícil fue? ¿Hubo en algún momento depresión? Cuando ya, pues ya estaba en el llamado y decía, pero yo extraño hacer show. Ya llegó sábado, sentir esa ansiedad de decir, ahorita estaría diciendo mis mejores chistes. Sí llegó a haber momentos de prueba. Y recuerdo que cuando salí de ser Chopin, hice mi despedida en un teatro muy padre, cobré y las entradas y todo lo de Chopin. Y entonces yo tenía algo en efectivo. Y de lo que había hecho, de lo que había obtenido en mi despedida. Y empezaron las pruebas, ¿no? Yo dependía antes de Chopin. Ahora yo tenía que depender de Dios porque yo soy pastor. Entonces dije, Señor, yo me comprometo, ¿no? Contigo. Y recuerdo que un sábado, cuando yo ya no tenía dinero en efectivo, sí tenía tarjetas, pero ya no tenía dinero en efectivo. Y ese sábado yo estaba estudiando y le dije, Señor, ¿qué vamos a comer, no? Y entonces empezó esa pelea porque yo nunca había pasado eso. O sea, aunque en mi niñez todo lo que hablamos fue, jamás había pasado ahora como responsable de familia, Sí, decir, híjole, ¿qué vamos a comer hoy, no? No hay en efectivo. Lo de menos era con una tarjeta pagar. Pero yo dije, no, Señor, yo te sirvo a ti, tú tienes que ayudarme. Yo no puedo tener una tarjeta o sacar una tarjeta. Tú me tienes que ayudar. Y en ese proceso de ese día, dije, pues ahora dile tú a mi esposa, ¿no? O sea, como que yo estaba así con Dios, Sí. ¿no? Peleando, pero diciendo, pues... Es válido. Y le dije, pues tú dile que a ver qué vamos a comer, ¿no? Y entonces mi esposa escuchó cuando yo estaba orando, Señor, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Y en eso me habla un amigo, un pastor, me habla conmigo, contesto, y yo dije, pues esta es la puerta que Dios me abrió, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, amigo? Y me dice, ¿necesitas algo? Y yo le iba a decir, pues no tengo para comer, ¿no? Y en eso sale mi esposa así como en el programa, ¿no? Así, Córtale. Córtale, ¿no? Y me dice, no, pues no le digas, ¿no? Y digo, no, pues solo ora por mí, ¿no? Y entonces dije, entonces pues ya seguí estudiando y en eso viene a mi mente todos los hombres de fe de la Biblia. José, Moisés, y Dios me habla a mi corazón y me dice, ¿a poco todos ellos no sufrieron? ¿A poco todos ellos no pasaron cosas difíciles? Y ya le dije, sí, Señor, si hoy tenemos que ayunar, como que ya doblé mis manitas. Okay. Y dije, pues vamos a ayunar. Y en eso, seguí estudiando, ya te hablo que eran como las 4 o 5 de la tarde, sin comer. Y me habla mi cuñada Jenny, ella trabajaba en banquetes. Ok. Y con Fabián me hablan y me dicen, ¿qué haces, no? Y yo, pues estoy estudiando. Así como que ya así con la garganta toda. Y me dicen, oye, venimos a un servicio de banquete cerca de tu casa. Y vamos para tu casa. Traemos flautas de Gloria a Dios. y consomé de pollo. Ni chance me dejaron de decirles que no. Entonces ya llegaron, calentaron la comida y nos sentamos a comer y mi oración cambió desde ese día. Porque yo estaba acostumbrado gracias, Señor, amén. Pero en todo el proceso que hoy les platico, mi oración cambió desde ese día
Ahora, cuando yo doy gracias por los alimentos, digo, Señor, gracias, porque este alimento proviene de tu mano. Sí. Y antes no nos dábamos cuenta que lo que comemos proviene de la mano de Dios. Entonces pasé esa primer prueba, comía los tacos y aquí sentía, ¿no? Como, pues nunca había pasado eso, no sabía si llorar, no sabía. Después de haber sido el gran Chopin, de ganar y pedir lo que yo quisiera, ahora depender de Dios. Sí. Pero me di cuenta que esa prueba Dios me hizo que la pasara, pues para empezar mi camino en fe. Claro. Hasta ahora yo vivo de fe. O sea, no se compara quizá en la economía lo que yo ganaba, pero soy bendecido. Dios no me deja y día a día Dios me sostiene. Pero sí fue algo, una prueba muy, muy difícil, una prueba muy, como dice, no se la deseo a nadie, ¿no? Sí, no, claro. Pero los hombres que amamos a Dios tenemos que pasar pruebas para crecer. Entonces, esa fue una prueba muy difícil. Y es que es muy necesario a veces, nosotros no entendemos por qué Dios permite cosas, ¿no? Decimos, es que si tú ya me llamaste, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? O sea, si yo ya decidí entregarte todo, ¿por qué permites que yo esté pasando por hambre, no? Sí. Pero de repente llega ese llamado de pastor, donde vamos a llegar muchos con usted, y les decimos, es que también Dios ya me está pidiendo mi trabajo, pero de ahí depende absolutamente todo. Y escuchar un testimonio como el de usted, con tantas personas que todavía estamos como en ese trance de dejo, no dejo, voy o no voy, ¿no? Y escucharlo usted es verdad, porque Dios suple, ¿no? Así es. No, yo no creo que hay llamado de Él que diga, ya te llamé y ahí hazle como quieras, ¿no? Al final Dios ya te llamó y Él va a suplir todo lo que tú necesitas. Dios suple. Y fue mi camino de fe, o sea, empezar como tú dices, Dios no te deja. Lo que sí te puedo decir es que la mano de Dios es más grande. Hay una anécdota que me encanta, te la quiero compartir, de un niño que está, su mamá va y compra ahí en la tienda aceite, huevo, y entonces lo acompaña a su hijo pequeño y hay una copa de dulces. Y entonces el tendero le dice, agarra. Y el niño no agarra. Y sigue comprando la mamá. Y entonces le vuelve a repetir, agarra dulces. Sí. Y entonces el pequeño no toma dulces. La mamá paga. Y el tendero, ya que le da su cambio y todo, le dice, toma. Y le da al niño, ¿no? Ajá. Y entonces salen y la mamá lo empieza a regañar. ¿Por qué no agarras? ¿Por qué no? Y entonces el niño con sus ojos llorosos ve a la mamá y le dice, es que la mano de él es más grande que la mía. Entonces, muchas veces tú puedes tener algo, Claro. pero la mano de Dios es más grande. Qué tremendo. Pudimos levantar una iglesia en Casa para Dios. Yo soy pastor de Casa para Dios. Perdón que ya me adelanté a la pregunta. Sí. A lo mejor ibas a preguntar. Y era el puro terreno. Y entonces, sin ser Chopin, sin tener un desarmador, sin tener dinero en la cuenta, llegó un ingeniero civil y en tiempo de pandemia y empezamos a construir. Y ahora Dios nos permitió hacer una iglesia. Nosotros trabajamos. Sí. El ingeniero nos enseñó, nos prestó su herramienta. Wow. Empezamos a dar todo lo que teníamos entre la iglesia y todos. Y entonces, por eso te digo que la mano de Dios es más grande, porque aún yo, trabajando de Chopin, no pudiera haber logrado levantar esa iglesia tan hermosa para Dios, Casa para Dios. Entonces, ahora puedo decírtelo ya sin llorar, como hace rato, viendo la mano de Dios. A lo mejor llora uno de agradecimiento, de felicidad. Es Dios tan hermoso que sin conocerme, fui a comprar unas láminas que costaban 4,200 pesos. Y sin conocerme, solo sabían que era para una iglesia esa compra. Ajá. Y el dueño me dijo, mire, sé que es para una buena causa. Se las voy a dejar en 1,800. Wow. Entonces, milagros así donde, te digo, ni Chopin hubiera logrado comprar esas láminas. La mano de Dios es más grande. Y es como cuando te das cuenta que realmente ese llamado viene de Dios, ¿no? Porque a veces muchos tambaleamos en ese llamado, ¿será?
¿Será que sí me llamó? ¿Será que sí él quiere? Y empieza a abrir puertas, a mandar personas. Sí. Y usted dice, me ha contado en otras ocasiones, yo no sabía cómo hacer mucho, ¿no? Porque usted era payaso. Eso, Sí. yo sabía decir chistes, pero a lo mejor ponerme a soldar y todo eso, pues no era lo suyo, porque estaba acostumbrado a otras cosas. No, a y aquí cargar, lo aprendió. ¿no? Sí, pues me tuvieron que operar de la rodilla porque ya me habían operado una vez, pero aquí cargando la mezcla, el acero, subiendo y bajando. Como dices, mis respetos para los que trabajan, que son albañiles, que palean. Ellos son hombres que sus cuerpos físicos fueron ya formados así, pero nosotros no. Pero sin ser albañiles, pues tuvimos que entrarle y gracias a Dios nos fortaleció. Dios nos permitió construir para Él la iglesia. Entonces, milagros, muchos milagros que Dios hace cuando tú lo pones en primer lugar. La Biblia dice, busca primeramente las cosas de Dios Y todo vendrá por y allá. su justicia. Y todo lo demás Dios te lo va a añadir. Entonces, vivo tranquilo, vivo al día, vivo feliz con la bendición de Dios. Puedo ver a mis nietos, puedo ver a mi esposa, a mis hijos, con las batallas de siempre. Una batalla, pero feliz de poder disfrutar las bendiciones de Dios. Yo tengo el privilegio de estar muy cerca de ustedes. Yo lo siento parte de mi familia. Gracias. Y yo veo Igualmente. que, si yo digo, ¿a qué hora descansan? En verdad, y no es que quiera decir, ay, el pastor el mejor o quedar bien, no, pero en verdad yo lo veo que son de esos pastores que pocos hay. O sea, yo sé que muchos a lo mejor están pues tienen otras ocupaciones, pero yo sé que si yo o alguien de la iglesia le marco y le digo, estoy pasando por esto, si son las 4 de la mañana, usted agarra su carro y va a las 4 de la Así mañana. es. O sea, no importa las ocupaciones que tenga, usted siempre está. Y yo me pongo a pensar en qué momento descansan, qué tan difícil es ser pastor. Y no sé si en algún momento la familia también demanda decir, es que ya todo eres iglesia, ya la casa nada, ¿no? Sí. A lo mejor tiene usted el privilegio de que sus hijos también sirvan al Señor, su esposa, pero no sé si la demás familia digan como, es que a ti la iglesia te cambió. Sí, al principio, cuando mis hijos eran pequeños, sí llegaban a decir, oye papá, pues ¿qué vamos a hacer? Creo que debe haber un balance, Okay. porque en las prioridades, tu primera prioridad es tu familia, perdón, tu relación con Dios, Sí, tu primera prioridad. La segunda es tu familia, ¿no? Y después el trabajo y las demás vocacionales, ¿no? Entonces, cuando tú pones en primer lugar a Dios y también te ocupas de las necesidades de tu familia, ellos empiezan a ver que realmente sí es bueno que ames a Dios, pero es bueno también que tú sirvas a Dios, porque Dios da bendiciones. Entonces mis hijos empezaron a ver que Dios respondía. Mi esposa, cuando mis hijos necesitaban un juguete o querían un juguete, mi esposa les decía, pídanselo a Dios. sí. Y ellos empezaron a ver cómo oraban y le pedían a Dios y llegaba el juguete, ¿no? Ajá. Que queremos un perrito, pídanselo a Dios. Y pues ya nos encontramos un perrito. Claro que hay muchos perros, ¿no? En todos lados. Pero un perrito especial para Sí. nosotros. Entonces, el poder manejar tanto el tiempo para familia, aunque sea poco, pero de calidad. No dejar de ir al cine con los hijos, ir a tomar helado. Nosotros, nuestro día de descanso aparentemente es el lunes, ¿no? Y procuramos respetarlo y estar con la familia. Y los demás días servimos a Dios. No tenemos vida propia nosotros, como pastores, no tenemos vida propia. Te llaman en cualquier momento y pues para eso estamos, ¿no? Para muchas señoritas o para muchas mujeres o esposas, nos convertimos en padres Sí. que no tienen un papá. Y entonces cuando uno siente esa responsabilidad, no nada más por uno, sino por muchos, Sí. tanto de mujeres como de hombres, nos convertimos en papás y amamos a Dios y tenemos que servir. Las pocas horas que podemos descansar, aún Dios nos fortalece. Dice la palabra del Señor, los que esperan en Dios tienen fuerza, ¿no? Entonces aprovechamos los pocos espacios que tenemos para descansar, pero sí se desgasta uno bastante. ¿En algún momento usted dijo, ya, o sea, está padre el llamado, pero mejor ya no quiero? ¿Sí? Sí, yo creo que varias veces llegan presiones, llegan momentos difíciles, llegan circunstancias donde
pues eres humano. Eres humano. Y aún Moisés, ¿no? Sí. Cuando tenía con todo el pueblo, dice, pues yo no soy su papá. Y vienen conmigo y pues, son muchos. Sí. Entonces llega un momento donde uno tiene que tener pausas aún en el pastoreo. Ajá. Uno mismo por salud tiene que cuidarse, tener pequeñas mini vacaciones, les llamamos, ¿no? Los pastores. Sí. ¿Cuál es una mini vacación? No vas a esperar a tus vacaciones de un año que viajas, o no sé, a lo mejor tú viajas más porque te ves fresca. Pero los que tenemos, viajamos no tan seguido, una mini vacación es, quizá te pones en un sillón cómodo y tomas un buen café. Esa es mi mini vacación. Sentarme en un sillón que tengo que se va como estirando y tomo café con mi esposa. Vemos un poco la tele, un poco, porque ya de ahí se van a agarrar para ponerle. Y entonces esa es una mini vacación, un ratito estar ahí y después seguir y trabajar y llega uno y como que ese es tu lugar donde tú agarras fuerza, ¿no? Es bueno saber eso porque nosotros como que vamos a la iglesia y romantizamos la iglesia y romantizamos a los pastores como el pastor nunca se cansa, el pastor es perfecto, el pastor no puede equivocarse, ¿no? Entonces, a veces es bien difícil, yo creo, para ustedes esa presión que traen como pastores porque tienen todos los ojos de las personas que están. Entonces, cualquier cosa para nosotros o para la gente que a lo mejor es un poquito más religiosa es como, o sea, ¿y eso qué es pastor? ¿Qué tan difícil ha sido para usted eso? Llega un momento donde tú maduras con eso. Pero al principio, en tu madurez, sí te pega, porque también los hijos llevan esa cruz, ¿no? Y eso que es hijo del pastor, ¿no? Sí. Cuando los hijos de cualquiera son pequeños o hacen travesuras como todos, son humanos. Y no hay ninguno que sea santo ni perfecto. Y entonces nuestros hijos llevan ese peso. Mi esposa lo cuidó muy bien, ese aspecto, y le decía a la gente, ok, espéreme, o sea, si son nuestros hijos, somos pastores, pero ellos son hijos también, igual que sus hijos. Sí llega a veces a venir ese peso, pero son pastores, ¿no? Ya cuando uno empieza a conocer más de Dios y uno empieza a entender las cosas, uno puede decir, ok, yo también soy pastor y soy hijo de Dios, pero tú también eres hijo de Dios. Entonces, dice la Biblia, el que se sienta que está libre de pecado, que aviente la primera piedra, ¿no? Y que mire que no caiga. Sí, sí, sí. Porque es muy fácil juzgar, pero sí es un peso el decir, soy pastor y ahora pues los ojos te dicen... Sí. Ahorita de esta entrevista vas a ver que nos van a llover las felicitaciones, espero. Sí, las bendiciones. Pero sí es... Es que yo creo que, o sea, es como pastores, pero nosotros los que también venimos a la iglesia, he platicado con otras amigas y es cuántas veces no hemos escuchado y eso que va a la iglesia, ¿no? Y yo siempre cuando antes como que me frustraba y así, ¿no? Quería decir, no, yo tengo que ser ejemplo, pero hoy ya no, hoy yo comprendo ya que la iglesia está llena de gente imperfecta, sí, que reconoce que necesita un cambio en su vida o quiere sanar cosas. Entonces yo ya solté esa parte, como que sí soy cristiana, pero soy humana. Sí. Y sí la regué y de una vez te digo que la voy a seguir regando probablemente. Le sigo pidiendo a Dios, pero la voy a seguir regando. ¿Por qué? Porque soy humana nada más. Exacto. ¿No? Sí, somos humanos, nadie es perfecto, pero eso no nos da libertad de hacer lo que queremos, ¿no? Ajá. El apóstol Pablo nos enseña también eso, que hay cosas que yo debo abstenerme de hacer por cuidar que alguien caiga. Entonces, es cada día el proceso como hijo de Dios y como cristiano, vamos siendo mejores cada día. El ser santo no se refiere que no seas, que seas perfecto, no. Se refiere a que cada día quieres caminar siendo mejor. Claro. Entonces, creo que todos tenemos fallas y si entendemos que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros, que sí nos vamos a llegar a equivocar, pero con el deseo de ser mejores y no volver a fallar en lo que hicimos, eso le agrada a Dios. Entonces podemos caminar felices con la ayuda de Dios. Yo sé que en el momento en que usted tuvo el llamado fue en un campamento, me lo contó, ¿no? Sí, que estaba toda como luchando, estaba en un buen momento también de su carrera, joven, a lo mejor ya ganaba un poquito más. ¿Qué le diría a Víctor Hugo joven que todavía se resistía a decir, pues no, yo la iglesia la verdad es que no? ¿Qué le diría a él? Usted como, aquí está Víctor Hugo joven, y usted, pastor, ¿qué le diría a él?
Pues que Dios es el que llena todo el vacío, Dios es el que llena toda necesidad de cualquier tipo, que uno no lo ve hasta que uno lo prueba. Yo me acerqué a Dios porque yo tuve una decepción amorosa en la secundaria, que esa me llevó al alcoholismo. Ok. Ya iban a decir algunas de mis ovejas, ay, el pastor, ¿no? ¿Cómo que se equivoca? A que me sacan aquí mis trapos al sol. Pero lo digo como manera de testimonio, ¿no? Esa decepción amorosa me lleva al alcoholismo. Y yo pensé que esa mujer era la única que me podía amar en toda la vida y uno se siente vacío solo y pues eso me llevó a muchos problemas, a salirme de mi casa, a irme a vivir con un amigo, en un sillón todo mal, o sea, la vida de lo peor. Uh-huh. Problemas por todos lados, sucio, todo barbudo, porque llega uno a sentirse solo y triste. Y entonces vuelvo a lo que hablamos al principio, de mis hermanos que me hablaron de Dios, ¿no? Que me dijeron, Dios te puede ayudar, Dios te ama. Y en esa situación que yo ya no veía ni por dónde, ya soledad, tristeza, yo tuve que acercarme a Dios en ese campamento y decirle, si tú existes, pues ayúdame, ámame más que a esa mujer que yo llegué a amar. Dame ese amor que dicen, que tú me amas, ¿no? Que entregaste tu vida por mí. Sí. Que tú me puedes amar más que nadie. Y empecé a sentir como le abrí mi corazón a Él, Jesús entró a mi vida y empecé a llorar. Y en el piso mucho tiempo y empecé a quebrantarme, a llorar y empecé a recibir ese amor de Dios. Y Él empezó a llenar mi vida y a cambiarme. Entonces, ¿qué le puedo decir no solamente a mi hijo, a todos los que ven este programa de Semilla, que se acerquen a Dios, que le den una oportunidad, así como yo se la di? Al momento no se la quería dar porque prefería hacer lo que yo quería. Pero llega un momento en que quizás hoy tú estés en esa soledad, quizás hoy tú estés como yo, que crees que nadie te ama, más que cualquier persona, que te des la oportunidad de decirle a Jesús, ven a mi corazón, lléname, perdóname, sácame adelante. Y entonces el Señor va a venir y va a sacar lo mejor de ti. Creo que muchos se ven en lo peor, como yo me veía, pero así como Dios ha sacado lo mejor de mí en este tiempo, creo que muchos tienen mucho que dar, claro. Muchísimo que dar. Es como un baúl que tiene muchas cosas muy padres ahí y que tú a veces eres dueño de esa llave nada más. Pero si tú dejas que entregas esa llave a Jesús, Él va a abrir, va a limpiar y va a sacar lo mejor de ti. Wow. Ya por último, ¿cómo resumiría usted a Dios en una palabra, lo que es para usted en su vida? Dios es mi amigo. Dios, ¿en una sola palabra? O usted dígame, ¿cómo lo resumiría? Bueno, en una sola palabra, Dios es todo. Ok. Y en muchas palabras, Dios es amor. Uh-huh. Dios me ha dado mucha felicidad. Dios ha llenado cada expectativa de mi vida. Me ha hecho feliz, me ha hecho seguro. Caminar por la vida seguro y feliz. Dios me ha hecho ser bendecido, tener una casa, tener familia, tener un auto, tener vida, tener salud, tener alegría. Dios ha hecho todo en mi vida. Me ha dado paz, me ha abrazado. Dios es lo mejor que hay en la vida. Sí, lo creo. Pastor, muchísimas gracias. En verdad que es un honor para mí tenerlo aquí en este primer episodio de Confesiones. La pasé muy bien, aprendí muchísimo. Vuelvo a reiterar que su testimonio me inspira muchísimo y sé que muchísimas personas del otro lado también los ha inspirado. Algo que siempre le digo a la gente es que yo creo que las iglesias son de personalidades, ¿no? Y mucha gente es como, ay, les platicas de la iglesia, dicen qué flojera, sí. Me van a ir a dar un sermón, me voy a aburrir. Yo la verdad es que en el momento, desde la primera vez que vine aquí a su iglesia, dije, esta es mi casa. Gracias, yo conecto con los pastores, el pastor
sigue siendo el pastor, sigue siendo Hugo, ahora con la misma personalidad, porque a veces le toca predicar y él entra con un chiste, ¿no? Sí. Y la verdad, yo creo que si en algún momento dijeran cómo vas a recordar siempre al pastor Hugo como una persona alegre, como una persona que te hace reír, pero que también te inspira, pero que también siempre está contigo, que también suple esa parte, como usted lo dice, paternal, ¿verdad? Entonces, en verdad, a nombre de tanta gente, yo le doy las gracias, pastor. Gracias a Dios por su vida, por haber tomado esa decisión que yo sé que no fue fácil, porque Chopin era su vida, en algún momento así lo creyó y murió a lo que usted quería. Entonces, muchísimas gracias, pastor. Yo sé que nos vamos a seguir viendo y pues gran testimonio. Muy bien, pues yo, si me permites, Lari, quiero despedirme, como tú lo dices, con un chiste. Me encanta a mí reír y bueno, pues es uno de mis preferidos. Ese chiste lo he dicho muchas veces. Y bueno, pues llega un pastor a visitar a una ancianita y él se sienta y en la mesa había unos cacahuates y empieza a platicar con la ancianita. Ella estaba enferma, ya muy ancianita, muy enfermita, y empieza, ¿cómo se siente? Y todo, y empieza a agarrar los cacahuates y empieza y ora por ella, ¿cómo está? Mire, Dios le va a ayudar, y sigue agarrando cacahuates. Y llega un momento que ya al final se da cuenta pues que se acabó todos los cacahuates y le dice a la hermana, discúlpeme, ya me comí todos los cacahuates. Y la hermanita mayor le dice, no se preocupe, yo ya le había chupado todo el chocolate. ¡Ay, no! Entonces, bueno, pues mi casa es tu casa. Gracias, Hilary, excelente. Gracias por entrevistarme. Estoy muy feliz. Gracias a Semilla, a todos los que participan y sobre todo gracias a Dios. Dios les bendiga. Y un saludo a Casa para Dios. Y mi casa es tu casa. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, pastor, y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron hasta este minuto aquí en su primer episodio de Confesiones. Y como yo les decía hace un rato, los testimonios son una semilla que Dios planta en nuestro corazón para seguir creciendo en fe. Yo soy Lari y nos vemos en la próxima. Bye bye.